interrupt. Así que siéntense libres para levantar la mano e interrumpirme cuando quieran. But I don't see it as a bad interruption, it's a good interruption. Pero lo veo como una buena interrupción, así que no como una mala interrupción. So I did not grow up with Christian parents. Yo no crecí con padres cristianos. So my parents, I would describe them as God-fearers, but not Jesus believers. Yo los describiría como temerosos de Dios, pero no creyentes en Jesucristo. So they would talk about God, but they wouldn't talk about Jesus. Entonces ellos habrían hablado acerca de Dios, pero no necesariamente acerca de Jesucristo. They went to church very rarely. Ellos iban a la iglesia ocasionalmente. But it was an Anglican church at the top of our street. Era una iglesia anglicana cerca, que había en nuestra calle. So it was when I was at high school, when I was 13, that I first met Jesus. Pero cuando tenía 13 años en enseñanza media, fue cuando conocí a Jesús. There were 3 girls in my class who were all Christians. Habían 3 mujeres en mi clase, todas cristianas. And they challenged 3 boys, I was one of them, to a debate. Y desafiaron a 3 jóvenes, niños, hombres, a enfrentar un debate con ellas. And the debate was, did Jesus rise from the dead? Y el debate consistía en responder la pregunta, ¿Jesucristo resucitó de la muerte? And the girls did their preparation, but the boys did no preparation. Y obviamente ellas hicieron su preparación, pero los niños no hicimos nuestra preparación. We were 13-year-old boys and we didn't think we had to do any work. Éramos niños de 13 años, obviamente no creíamos que tendríamos que prepararnos para eso. And so the girls won the debate. Así que las mujeres ganaron el debate. Not surprisingly. No nos sorprende, ¿cierto? And then the girls said to the 3 boys, you should come to our Bible study because you don't know anything. Entonces una de ellas dijo, ustedes deberían venir a nuestro estudio bíblico porque ustedes no tienen idea de nada. And of the 3 boys, I was the only one who went to the Bible study. Y de los 3, yo fui el único que fue al estudio bíblico. And it was in that Bible study, week by week, at lunchtime, Y fue en ese estudio bíblico, semana tras semana, en el tiempo de almuerzo, that I discovered who Jesus was. que descubrí quién era Jesús. So my mother had worn a cross around her neck Porque mi mamá había usado esta cruz en su cuello todo este tiempo, with a man on it. con un hombre colgado en ella, en la cruz. So I knew that Jesus had died on a cross. Y por lo tanto sabía que Jesús había muerto en una cruz. But no one had ever explained to me why Jesus died on the cross. Pero nadie nunca me había explicado por qué Jesús había muerto en una cruz por mí. And so on one lunchtime they played a film. Y por lo tanto, en un almuerzo, ellos pusieron una película. And in the film there was a magician. Y en esa película había un mago. And the magician had a dirty cylinder. Y el mago tenía este cilindro sucio. And he placed on top of it a red-colored cylinder. Y puso dentro de ese cilindro una Red-colored, blood-colored, yeah. otro cilindro rojo encima. And then removed the blood-colored cylinder. Y luego removió ese cilindro rojo. And the inside was clean. Y de pronto lo que estaba sucio, este cilindro quedó limpio. And the magician said, that's what happened when Jesus died. He makes you clean on the inside. Y este mago dijo, eso es lo que pasa cuando Cristo te limpia y te deja absolutamente. And it was like a bomb in my head. Y fue como una bomba en mi cabeza. No one had ever explained to me that the reason Jesus died is to make us clean on the inside. Nunca nadie me había explicado
que la razón por la que Cristo había muerto era para purificarnos internamente, dejarnos limpios. And I was effectively born again. Y fui efectivamente nacido de nuevo en So ese día. I went home, and after school I went home and knelt by my bed and prayed that God would make me clean on the inside. Así que me devolví a mi casa, me arrodillé al lado de mi cama y oré al Señor, límpiame. And so I became a Christian when I was 13. I didn't go to church for a long time. Y así fue como me convertí en un cristiano a los 13 años, pero no fui a la iglesia por harto tiempo. I couldn't get to church myself, and Mum and Dad thought it was a bit strange. No podía yo llegar solo a la iglesia, mi mamá y mi papá pensaban que era un poquito extraño esto de la iglesia. So I went to the weekly Bible study at school. Así que empecé a ir a este estudio bíblico del colegio semanal. And that was where I was first discipled. Y ahí es donde por primera vez me discipularon. There was a youth group on Friday nights. Había un grupo de jóvenes los viernes en la noche. And after a few years, my mum and dad let me go to the youth group. Y luego de un par de años, mi mamá y mi papá me permitieron ir. And there was also a Sunday night gospel service. Y también había un servicio dominical en la noche del Evangelio. So then my mum and dad let me go to both youth group and Sunday night church. Y ahí entonces me dejaron ir para el grupo de jóvenes y el culto del domingo a la tarde. But the way I got to church was through the youth group bus. Pero la manera que llegué a la iglesia fue por medio de este youth group Bus? bus. The- Literalmente llegué a la iglesia en el bus que it was provided by the church, que la iglesia proveía para llevarnos. So the bus would drive through the neighborhoods, picking up kids to go to youth group or to go to church. Así que el bus paseaba por el vecindario acarreando a los niños para llevarlos al grupo de jóvenes el viernes y también el servicio del domingo. And then drive us home again at the end. Y después nos llevaba de vuelta a nuestras casas. So I lived very close to the youth pastor, Yo vivía muy cerca del pastor de jóvenes. and so I was the first in the bus and therefore the last out on the way Y por lo home. tanto yo era el primero en el bus y también el último en que me dejaban. So I would sit next to the youth pastor, the driver, Así que me sentaba junto al pastor de jóvenes, que era el chofer. He was the driver also? yeah, Okay. Yeah. for an hour and a half to youth group and an hour and a half home. Por 1 hora y media entonces en dirección a la iglesia y 1 hora y media de vuelta. And then on Sunday nights for an hour and a half to church and an hour and a half home. Y lo mismo ocurría el domingo en la noche cuando íbamos al culto. So for 6 hours a week, Entonces por 6 horas a la semana, he and I would talk about what it was to be a Christian. él y yo hablamos de qué significaba ser cristiano. So he was discipling me, he was mentoring me Él- for 6 hours a week. Él me discipulaba, me mentoreaba por 6 horas a la semana. Which I think is one of the greatest gifts God has given me. Que yo creo a esta altura es que ha sido uno de los más grandes regalos que Dios me ha dado. And I'm still so thankful to God for him Y hasta el día de hoy estoy tan agradecido a Dios por ese hombre, and the way he invested in my spiritual life. por la manera que Él invirtió en mi vida espiritual. And that's part of the reason I think why I love doing mentoring so much. Yo creo que esa es parte de las razones por las cuales yo amo mentorear y el discipulado. And meeting people one-on-one and reading the Bible or helping them to understand Christian Y obedience. hacer este discipulado uno a uno, conocerlos y enseñarles acerca de qué significa ser cristiano y la obediencia cristiana.
And even now, as I think of him, his name was Ian. Ahora que lo recuerdo, su nombre es Ian, ¿was? His name is Ian, yeah, Su yeah. nombre es Ian. And even this morning, as I think of him, it brings a tear to my eye. Incluso cuando me recuerdo me emociona, se me caen las lágrimas. It wasn't an Anglican church. It was an independent evangelical church. No era una iglesia anglicana, era una iglesia independiente. It was when I started at university that I first attended an Anglican church. Pero fue cuando comencé a ir a la universidad, cuando por primera vez empecé a asistir a una iglesia anglicana. So I studied French and German at university Estudié en ese entonces francés y alemán and lived at the university. y también vivía en la universidad. So the nearest church was 200 meters away. Y la iglesia más cercana estaba a 200 metros. And I found the Anglican church a little bit strange. Yo encontraba, honestamente, en ese tiempo la iglesia anglicana un poquito extraña. I'd never experienced a formal liturgy. Nunca había experimentado una liturgia formal, But I very soon came to enjoy it, to appreciate it. pero muy prontamente empecé a disfrutarla. Because the church service wasn't driven by a big personality. Porque la reunión, el servicio de la iglesia no estaba siendo guiado por una gran personalidad, un personaje central, But we had a book which made sure we were doing lots of good things. pero teníamos un libro que nos aseguraba que estuviéramos haciendo una serie de buenas cosas. The church service was being driven by the Bible and church history, not by a big personality. Entonces el culto estaba siendo guiado por la Biblia y la historia de la iglesia más que por una gran personalidad. So that was quite a significant turning point for me attending that Anglican church. Y eso fue un punto de quiebre, diría, para comenzar a asistir ya definitivamente a la iglesia anglicana. So the Anglican church for me has been a place where I've been able to grow in my heart, Entonces la iglesia anglicana ha sido un lugar donde he podido crecer en mi corazón, but also take my place in a big story of church history. pero también incluirme dentro de un gran relato de la historia de la iglesia. So it's personal, Entonces es personal, but it's also public. pero también es público. It's about my heart, Es por un lado acerca de mi corazón, but it's not just about me. pero no solo se trata de mí. So I think the Anglican Church has a great balance Y por eso creo que la iglesia anglicana tiene un gran balance between the emotional and the doctrinal, entre lo emocional y doctrinal, or between the personal and the public. o lo personal y lo público. So that's partly why I want to recruit students to become Anglican ministers. Y eso es por lo cual me gusta reclutar estudiantes para que terminen siendo pastores anglicanos. And the Anglican Church, as you know, is growing in lots of parts of the world Y como ustedes saben, la iglesia anglicana está creciendo en diferentes partes del mundo, because it has deep roots. porque tiene raíces profundas. It has deep roots which nurture us, which train us well. Que nos nutren, que nos entrenan bien. So it's a really wonderful place to grow in maturity. Y por lo tanto es un hermoso lugar para crecer en madurez, And it's also a wonderful place from which to do mission. pero también un hermoso lugar desde donde hacer misiones. Now, I hope that there's some things I've said which have sparked
questions in you. Espero entonces que algunas cosas que he estado diciendo hayan estado gatillando preguntas en ti, comentarios. And it might be that you come and chat to me at morning tea or at lunchtime, and I can answer some of your questions. Así que si quieres que las comentemos durante el break con el cafecito o en el almuerzo, acércate a mí y la discutimos y la conversamos. Where I teach at Ridley, Donde me toca enseñar en Ridley, people call me Captain Anglican las personas me llaman el capitán anglicano because I'm quite persuaded. I'm quite passionate about the benefits of belonging to or working in an Anglican church. porque estoy súper persuadido y convencido de los beneficios de pertenecer a la iglesia anglicana. And actually, some of the story this week when we meet John Wesley or George Whitefield Y realmente parte de la historia que vamos a conocer esta semana cuando nos acercamos a George Whitefield o John Wesley is talking about a failure of the Anglican Church, es reconocer acerca de este fracaso de la iglesia anglicana, but a failure which in time the Anglican Church made good or changed. So, que un fracaso que a la larga la iglesia anglicana logró revertir. Entiendo que dijo, ¿no? Say it again. so A failure that in the 18th century, the Anglican Church failed by not welcoming John Wesley or George Whitefield. está diciendo que en el siglo XVIII la iglesia anglicana fracasó en darle la bienvenida a un John Wesley o un George Whitefield. Fracasó en darle, o sea, no lo hizo. But in time, they realized they'd made a mistake by rejecting them. Pero a la larga se dieron cuenta de que habían cometido un error al rechazarlos. Perhaps a couple of words about my present reading and writing, my present research. Quizás les comento un poquito a qué me estoy dedicando actualmente en mi lectura y en mi escritura. And then I'll open it up and you can share some of your own experiences or thinking about Edwards, Whitefield or Wesley. Y luego quiero escucharlo a ustedes, algunos de sus propios pensamientos de Jonathan Edwards, George Whitefield o John Wesley. So I'm presently writing a book on what Jonathan Edwards thought about the kingdom of God. Estoy escribiendo un libro actualmente en relación a lo que Jonathan Edwards creía y pensaba respecto al reino de Dios. No one's ever asked the question, what did he think about the kingdom of God? Nadie nunca se ha preguntado eso So that's my big project for a couple of years. acerca de Jonathan Edwards. Y ese es mi gran proyecto entonces, que ya lleva un par de años o que me va a tomar un par de años. I think the kingdom of God is a really important topic in doctrine. Yo creo que el reino de Dios es un gran tema importante dentro de la doctrina cristiana. But I think it's a topic that we don't think enough about. Pero creo que es un tema del cual no pasamos mucho tiempo considerando, pensando con profundidad. My other project at the moment is St. Francis of Assisi. Mi otro proyecto se trata de San Francisco de Asís. So I'm at the moment translating a biography of St. Francis from German into English. Entonces, actualmente me encuentro traduciendo una biografía de San Francisco de Asís del alemán al inglés. So I'm learning a whole lot about St. Francis that I never knew. Y por lo tanto estoy aprendiendo mucho de San Francisco que nunca conocí, nunca sabía. And from Chile, next week I'm going to Italy. Y luego de Chile, la próxima semana parto a Italia. And I'm running the Anglican church services in the town of Assisi for December. Y voy a estar desarrollando servicios litúrgicos anglicanos en el pueblo donde Francisco de Asís vivía. Okay. So there's a small Anglican church in Assisi. Hay una pequeña iglesia anglicana en este lugar llamado Asís.
And Primera they, vez en mi vida que conecto que Francisco de Asís es de ese lugar. Okay. and they never have a minister. Y nunca habían tenido un pastor ahí. They just invite people from different countries to come and run their Y services. solo lo que hacían era invitar personas de diferentes países a desarrollar sus cultos ahí. And so I'm able to do those services in December. Así que voy a estar desarrollando sus cultos, esos servicios en diciembre. Now, in the summer months, in June or July, the congregation is large. Durante el verano, obviamente, esa congregación crece, junio, julio, But this time of year, it's very small. pero esta época del año es muy chiquitita. They don't own their own building, Ellos no son dueños de su propio edificio, so they meet in a Roman Catholic building. por lo tanto se juntan en un edificio católico romano. So I'm looking forward to a new challenge. Así que estoy expectante de ese nuevo The desafío. church services are in English. They use the English prayer book. ¿Sorry? The church services are in English, not in Italian. Claro, los servicios que hacen ahí anglicanos son en inglés, no son en italiano. So I'm a little bit scared, but a little bit excited. Así que tengo un poquito de miedo al respecto, pero también estoy bien entusiasmado. So those are my present projects. Así que esos son mis proyectos en el presente. Now you've learnt a bit about me. Ahora, ustedes ya han aprendido un poquito de mí. Now it's my turn to learn something about you. Ahora me toca a mí escuchar un poquito de ustedes. So I'd love to hear what you might have already heard, stories or ideas that come from those leaders like John Wesley or George Whitefield or Jonathan Edwards. Me encantaría escuchar qué saben ustedes, si han escuchado historias, relatos acerca de estos líderes que hemos estado hablando. Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. I suppose I'm asking, why was this intensive interesting to you? En realidad estoy preguntando por qué este intensivo te interesó. ¿Por qué viniste? And our brother here has some suggestions. Y nuestro hermano ahí, Which is the pastor of this church also. He's the bishop here also. John Wesley. I'll translate aquí. Okay, go for it. Anda en español, yo le traduzco. Afectó el metodismo, obviamente inició el metodismo, y a fines del siglo XIX hubo un resurgir de metodismo santificación. There was a revival of Methodist sanctification at the end of the second, out of which came a man called Hoover. Vino un hombre llamado Hoover, came from Chile, Yes, wonderful. 1909. But they weren't satisfied with sanctification. No estaban satisfechos con santificación, experiencia de santificación. Buscaban algo más. Azusa en 1906 los afectó. Pero lo que ocurre es una magnífica, un híbrido de metodismo y pentecostalismo, ¿no? Que cae acá en 1909. He's explaining. 1909, there's this marvelous hybrid of sanctification Methodism and roaring Pentecostalism that begins in Valparaiso and is in fact the first real Latin American revival. So you must have come across this, have you? The Chilean Methodist Pentecostal revival. The last time I was here. Yeah, si es que, siempre, si es así, la pregunta es si, well, I mean, if you're asking, do you want questions or what we've noticed? I just am interested to see your take on how Methodist revivalism merged into, Methodist Pentecostalism. Have you seen this around the world? So Entonces, Me interesa, ver cómo él ve este estudio, obviamente que estoy haciendo yo, pero cómo mergen
la metodismo santificación, ese avivamiento de santificación que tú podías recibir, ¡pau!, santificación ahí mismo. Pero en 1909 en Chile eso merge con el pentecostalismo y autóctono de acá, que después produce el metodismo pentecostal que conocemos y fue un avivamiento en toda la nación. Quería ver si lo había visto antes y qué sabía de eso. Thank you, brother. So this week, I'm mainly looking at the 18th century. Entonces, esta semana, muchas gracias, hermano. Esta semana voy a estar enfocándome en el siglo XVIII, With a little bit of the 19th century. con un poquito del siglo XIX. But you're right, Pentecostalism grows out of Methodism, Pero claro, el pentecostalismo nace desde el metodismo and Methodism grows out of Anglicanism. y el metodismo nace desde el anglicanismo. So they're like cousins. Son como primos. Bien, gracias. ¿Alguien más? A ver qué se ha escuchado de Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. Elisa. Que él le da gran importancia a la emocionalidad, pero sin dejar la razón. Wesley, she's saying that she's heard that Wesley gave a lot of importance to the emotions without leaving behind the reason. Yes, so thank you, sister. For Wesley, for John Wesley or his brother Charles Wesley or Jonathan Edwards, they were all very, they saw the great importance of emotions, that this was significant for them. Tienes razón, hermana. Para John Wesley, para su hermano Charles Wesley, también para Jonathan Edwards, vieron con gran importancia las emociones. And they wanted to hold together emotions and intellect or ideas. Y querían mantener juntos las emociones y el intelecto. And I think of those different people, Jonathan Edwards did it best. Y creo que de esos diferentes personajes, Jonathan Edwards fue el que logró mejor vincular ambos aspectos. That human beings are not just feelings, and we're not just our brains, Los But seres if- humanos no somos solamente emociones, no somos solamente cerebros, but a healthy human being, a healthy Christian, is where every part of me connects to every other part. y un cristiano saludable es aquel en cual todas las partes de mí conecta con todas las partes. And those parts work together. Y esas partes funcionan adecuadamente entre sí. Do people in Chile know the hymns of Charles Wesley? ¿Personas en Chile conocen himnos de Charles Wesley? Sí, See, there's a sí, all Yeah. churches. Because Charles Wesley. Alan va a cantar uno. No. He's gonna sing one for us. Oh, nice! Please. Charles Wesley tries to set theology to music. Lo que hizo Charles Wesley fue tratar de traducir esta teología a la música, Which is holding head and heart together. que es sino tratar de vincular el corazón y la mente, ¿cierto? Alan. Alan, he's gonna sing now. Good. Sí. Mi duda es, ¿cómo surge desde lo personal en estos personajes? Como desde ellos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué estructuras los acompañan para que sea un avivamiento? Y luego, ¿cuáles son los cambios sociales que evidencian que fue un avivamiento? So he wants to know what are the beginnings, how does it come from them, these first spikes of revival, what are the structures that are surrounding that process, and also what the public effects, social effects of that revival, in order for us to say that's a revival. So some of your answer will come later in the morning. Entonces, parte
De esa respuesta va a venir el resto de la mañana. But it was different in England or Scotland or North America. Pero fue diferente en Inglaterra o en Escocia que en Estados Unidos. The experience of being born again was powerful, La experiencia del nuevo nacimiento es algo poderoso, but the way it impacts society varied from place to place. pero la manera en que impactó a las sociedades varió de lugar en lugar. But it is the case often when revivals arrive Y eso generalmente ocurre cuando nacen avivamientos. that crime goes down, El crimen desciende, or that pubs where people drink alcohol close, que los pubs y las discotecas donde la gente se emborracha, cierran, and where community feels more connected. donde la comunidad se siente más conectada. We will on Friday speak about the Clapham sect. En el domingo vamos a estar hablando de la... ¿Qué dije? Viernes, para mí es domingo el viernes. Vamos a estar hablando de la secta de Clapham. Those were the men and women in London who argued against the slave trade. Que era el grupo de hombres y mujeres que estuvieron alegando en contra del comercio de esclavos en la época. And they were all born again evangelical Christians. Y todos ellos habían nacido de nuevo y eran cristianos evangélicos. So their own experience of the Lord made a big social impact. Entonces su propia experiencia con el Señor hizo un tremendo impacto social. Yo conozco un poco de los libros que son escasos. He knows a little bit about the books that are rare. De Jonathan Edwards hay un libro acá que es la biografía de David Brainerd. Hay un libro, there's a book here from a biography from Jonathan Edwards from David Brainerd. Yep, wonderful. Hace un tiempo atrás, o años ya atrás, antes de la pandemia, tuvimos algunas conferencias con un hermano de Inglaterra que nos habló un poco de Whitfield. Before COVID, somebody from England told us about Whitfield Wonderful. in a conference. Y cómo estaba eso conectado a Wesley, Wilberforce, And how was that ministry connected to Wilberforce and Wesley's? y de Edwards algunos fragmentos hemos leído acá, porque el libro Yeah, sé que tiene como más de 500 libros escritos de Edwards, I know that he has pero more en than- Chile about Jonathan Edwards, I know he has more than 500 books written, but in Chile there's Pero en very Chile few no hay translations, casi nada. almost nothing. Y solo fragmentos hemos leído acerca, Fragments. por ejemplo, hay un libro que sí está editado que es Los afectos religiosos, Religious affections, has been translated. donde él trata de como filtrar un poco entre lo que son la ficción de la emocionalidad carismática de lo que es emocionalidad verdadera en el espíritu. He tries to explain the difference between emotionalism and real affections from Christian life. That's very important. And Jonathan Edwards has been very important in South America. Y eso es súper importante, muchas gracias, porque Jonathan Edwards ha sido muy importante en Latinoamérica. In Brazil, En Brasil, in a Christian university, en una universidad cristiana, there are presently 50 people writing doctorates on Jonathan Edwards. actualmente hay 50 personas escribiendo sus doctorados en Jonathan Edwards. Because they're ex-Pentecostals Porque los ex-pentecostales
who are trying to find some deeper roots for their faith. que están tratando de encontrar raíces más profundas para su fe. And Jonathan Edwards, especially his book Religious Affections, Encuentran que en ese libro, que en Jonathan Edwards, y particularmente en ese libro de los afectos religiosos, is trying to explain how you keep your emotions and your head together. está intentando escribir cómo mantienes tu corazón y tu mente juntos en el proceso. So it might be true that there's not much translated into Spanish, Así que puede ser verdad que no haya mucha traducción al español de Jonathan Edwards, but it's still the case. I know that in Brazil they speak Portuguese, but there's a great appetite to learn about Edwards in South America. pero hay un gran apetito creciente, probablemente en Brasil con libros traducidos al portugués, en nuestro continente. Quizá mi pregunta, para hacer una pregunta, ¿por qué los latinoamericanos no hemos creado, no hemos producido personalidades como los que vamos a ver ahora? His question is, why do you think in Latin America hasn't produced this kind of people that we're going to be dealing with in this week? Well, two things. One, there might have been people like this, but they just haven't been famous. Yo creo, dos cosas. En primer lugar, puede que hayan habido estas personas acá en Latinoamérica, pero quizás no son famosos, no hayan sido famosos. And there are lots of countries that don't have those very famous leaders. Australia might be that too. Y hay muchos países que no tienen estos líderes famosos, quizás también Australia. So it might not just be South America, A lo que me refiero es que no se trata solamente de que Latinoamérica no los tenga. but there was something very strange happening in the 18th century. Pero había algo muy extraño, particular, ocurriendo en el siglo XVIII en Inglaterra. Some very unusual, some very special things which pushed those leaders to the surface. Pero habían circunstancias muy especiales que permitieron impulsar a estos liderazgos a la superficie. We'll talk about it later, Vamos a hablar de eso después. but two things. One, the Enlightenment, Pero dos cosas. Por un lado, la Ilustración, and secondly, the British Empire. y en segundo lugar, el Imperio Británico. And those two things, when they came together, made for a lot of energy. Y esas dos cosas, cuando se encontraron, generaron bastante energía. So perhaps it's okay that we get those leaders once every few hundred years. Y quizás esto, por lo tanto, sea adecuado que nos encontremos con este tipo de liderazgos cada 200 años. And not all the time. Y quizás no todo el tiempo. I think it's time for a break. Yes, good. Yeah. Thank you so much. I think it's coffee time. ¿No? ¿Un cuarto para? Sorry. Perdón, estoy equivocado. Okay, no, yeah. We'll go for the second session now. Sorry, it's not coffee time. My mistake. Mi error, perdón. Cambiamos de traductor ahora. We changed translator. Great, thank you. Thank you, Christopher. Pausa de 5 minutos. So, brother, I'm going to be talking about this picture for the next